Hola iglesia, buenos días. Me da gusto saludarlos. Gracias a Dios por una nueva mañana y que podamos disfrutar de este tiempo cantándole. Vamos a tener el tiempo de alabanza, pero antes vamos a iniciar. Señor, gracias por una mañana más, gracias por permitirnos despertar y reunirnos como iglesia, aunque sea a distancia. Te pedimos que sigas cuidándonos, que sigas enamorándonos de ti y que pronto podamos estar reunidos una vez más físicamente. Te damos gracias y permítenos concentrarnos aquí en este momento. Jesús, amén. Amén. Esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Y yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo hace libre, él es libre en verdad. Al que dijo hace libre, él es libre en verdad. Con mis cadenas me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Jesús es el Señor, el precio pagó su vida por mí. Me dio salvación y me liberó en el Calvario.
diste poder con autoridad, que de su amor me pueda apartar. Su fidelidad nunca me fallará. En el Calvario nació, en la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, es mi culpa quedó. En el Calvario nació, en la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues sin culpa no. En el Calvario nació. La gloria le doy, pues mi culpa no. En el Calvario nació. Hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad, y en Jesús puedes hallar. Hace falta más, ya no hay que buscar la razón que libró mi corazón, libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí, no hace falta nada, Él está aquí, me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad, que Jesús merece. No hace falta más, ya no hay que buscar la razón que libró mi corazón, libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí, no hace falta nada, Él está aquí, me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad. Jesús es suficiente para mí, no hace falta nada, Él está aquí, me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad. Aunque no merezco tu amor es sincero, cuando todo sea mío,
tu amor es sincero. Cuando todo se ha ido, tú has sido mi amigo, por eso Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí, me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad. Señor, gracias por este tiempo, gracias por estar con nosotros. Te pedimos que nos hables en este tiempo de la predicación, que permitas aplicar cada una de las cosas que aprendamos y vivir cada vez más parecidos a Jesús. Amén. Amén, amén. Ok, antes de comenzar, tenemos unos anuncios y le vamos a hacer la palabra a Fernando. Familia, ¿cómo están? Buenos días a todos. Este alemán anda ya, mira, a gusto, con solecito y palmitas y todo. Está bien. Qué bueno que todos se pudieron conectar desde su sala, su casa, estando en la chamba. A los que no alcanzamos a ver en video, espero que estén muy bien, que hayan tenido una bendecida semana, con sus respectivos retos, aprendizaje, más tiempo de intimidad con Dios. Y bueno, los mensajes son breves, nada más recordando que seguimos esperando indicaciones de autoridades. El panorama se ve ya un poquito más prometedor en cuanto a estar regresando, nada más se sugieren algunas medidas precautorias para evitar un repunte. Entre ellos, pues, están los reglamentos de la nueva normalidad, que hablan sobre, pues, tener gel antibacterial, áreas ventiladas, estar checando temperatura, etcétera, etcétera. Y pues vamos a acatar eso también en la iglesia, pues para seguridad de todos. Eh, el otro anuncio es las personas que hagan falta. No sé si ya los que estamos aquí conectados, todos ya llenamos el formulario eh, de registro, incluso de niños, por familia, teléfono, para estar en contacto unos con otros. Eddie lo compartió la semana pasada. Si a alguien le hace falta el formulario, pues puede mandar ahí un mensajito en WhatsApp y volvemos a mandar otra vez el link. Y bueno, pues también recordando del tiempo de ofrenda, seguimos haciéndolo no por obligación, sino en adoración a Dios, recordando que pues, Él es nuestro proveedor, que si Él es quien suple toda necesidad, incluso en tiempos como estos de escasez. Entonces también le adoramos por medio de nuestra ofrenda, y también esto se utiliza para los gastos que siguen corriendo, tanto del edificio, la renta, agua, y pues también algunas cositas que se van a tener que añadir precisamente para salvaguardar o ser prudentes y acatar las indicaciones de autoridades para cuando podamos regresar. Entonces, la manera en que lo pueden hacer es entrando a la página de Horizonte Tijuana. Ahí está la información para poder ofrendar por medio de PayPal, depósito en Oxxo o transferencia también. Y por último, pues hoy vamos a tener un tiempo también de comunión. Entonces ya lo comentó Omar, estar ahí con un vasito de jugo, pan, agua, y bueno, ser parte de esto como miembros del mismo cuerpo de Cristo.
Así que creo que no hay más anuncios. ¿Alguno que se me pasó, Omar? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No. Muy bien, muy bien. Bueno, Sería todo. sí. Ok, entonces vamos a seguir. Déjenme aquí poner esto. Ok. Miren, algo importante con respecto a la Cena del Señor. Nosotros, digo, ya tenemos tiempo en la iglesia, ya déjenme cambiar de micrófono. A ver, un segundito. ¿Cómo me escuchan? ¿Bien? Ok, perfecto. Digo, ya todos tenemos algunos años en la iglesia y ya hemos tenido esta dinámica de comunión o de la Cena del Señor, y pues yo creo que ya todos nos lo sabemos de memoria, ¿no? La verdad es que el día de hoy deseo que podamos tener esta Cena del Señor, aunque sea a distancia, pero con un conocimiento y un entendimiento diferente de lo que hemos tenido en todo este tiempo. Entonces, oro a Dios de que Él pueda hablarnos y que Él pueda darnos esa iluminación de saber la importancia y la trascendencia de la comunión, en lo que representa como hijos de Dios, el poder ser partícipes, que es algo sumamente importante, algo que no es para todos, pero los que ya pertenecemos a la familia de Cristo y que somos hechos hijos de Dios por medio de la muerte de Cristo, sepamos de la importancia de pertenecer, pero también la importancia de saber lo que representa para nuestras vidas. Así que el día de hoy tomé como ejemplo a una persona que fue un seguidor de Cristo, que él fue de la primera generación de seguidores de Cristo. De hecho, él fue una persona, lo tomé de un video, así que son screenshots. Se llama Ignacio de Antioquía. Él era uno de los líderes de esa iglesia cristiana en aquel entonces. Él era una persona muy apasionada por la palabra de Dios. Estaba pues siendo instruido por el apóstol Juan. Imagínense lo que él estaba recibiendo. Entonces él estaba tan apasionado de Cristo, estaba tan apasionado de lo que había representado para su vida, que él enseñaba y enseñaba de una manera tan apasionada y con tanto cuidado de poder enseñar el evangelio, que cuando en su misma iglesia empezaban a hablar, se le llama un tipo sincretismo con respecto al judaísmo, o con respecto a que Jesús era solamente un mártir. Entonces él en su pasión por poder enseñar el evangelio correctamente, pues él se metió en problemas tan graves que los romanos lo fueron y lo apresaron. Estamos hablando de que él estaba en la primera etapa de la iglesia de Jesucristo, ya enseñada por el lado de los discípulos. Entonces él aprendió directamente del apóstol Juan. Él servía en la iglesia de Antioquía. Después de haber enseñado, pues obviamente pisó muchos callos al grado de que lo mandaron llamar, y lo apresaron los romanos. Él dejó él en este proceso, él escribió 7 cartas. Estas 7 cartas hablaban acerca de su biografía, pero también quería dejar algo más que solamente ser un vocero del evangelio. Entonces, dentro de las cosas que él escribió fue, por ejemplo, decía esto, dice: es indignante pronunciar el nombre de Jesucristo y vivir bajo el judaísmo. Él estaba hablando acerca de que no podemos hacer una mezcla entre vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia. Y esto le costó que lo apresaran. Otra de otras personas que pensaban diferente dice: cualquiera que creyera semejante tontería de que Cristo solo parecía sufrir. Entonces, todas aquellas personas que solamente veían a Jesús como un mártir, como una persona que solamente entregó su vida
por una creencia, entonces él decía, esto es una tontería, estamos hablando del Hijo de Dios. Y decía, no podía llamarse realmente un mártir. Lo dice, temo vuestra bondad que puede hacerme daño. Él ya estando apresado, ya después de haber escrito estas 7 cartas, personas de diferentes iglesias empezaron, decía de Magnesia, de Trales, de Éfeso, mandaron sus comitivas para poder abogar a favor de él, perdón, porque él pues había sido apresado por algo injusto. En aquel entonces todavía no había una persecución masiva del cristiano como tal, pero sí cuando un cristiano era acusado por su fe, entonces inmediatamente era apresado, era llevado a Roma y era usado como antorcha o como carne para los leones. Y entonces cuando esta persona estaba apresada y que veía que toda la iglesia de diferentes lugares acudían a abogar a favor de él, él sabía que bajo todas estas personas que estaban abogando para poderlo sacar de donde él se encontraba, él sabía que finalmente lo iban a sacar. Pero su convicción de parecerse a Cristo era mucho mayor que esa. Y dice, pues vosotros podéis hacer con facilidad lo que proyectáis. O sea, él les decía, es fácil que ustedes me saquen de la cárcel. Dice, pero si vosotros no prestáis atención a lo que os pido, me será muy difícil a mí alcanzar a Dios. Había un deseo profundo de su corazón de poder alcanzar a Dios. Y fíjense de qué manera y cuál era lo que había en su corazón. Dice, para que no solo me llame cristiano. Ahí es donde yo quiero enlazar la parte de la cena del Señor que vamos a tener con el pensamiento de una persona que sabe lo que representa ser un cristiano. Dice, para que no solo me llame cristiano, sino que también me comporte como tal. Uno de mis grandes deseos personales para mi vida es de que no solamente me llame cristiano, sino que me comporte como tal. Y obviamente ese es mi deseo también para la iglesia, que no solamente seamos partícipes de algo que se le llama cristianismo, sino que la gente pueda ver en nosotros verdaderamente una vida con acciones reales de nuestra fe en Cristo. Y él era su deseo. Dice, pero si vosotros no prestáis atención a lo que os pido, me será difícil a mí alcanzar a Dios. Pero vosotros podéis hacer con facilidad lo que pretendáis. Dice, temo vuestra bondad que puede hacerme daño. Una de las cosas es de que muchas veces cuando nosotros tenemos dificultades o nuestros hijos tienen dificultades, queremos nosotros resolverles las cosas bajo nuestras fuerzas, bajo nuestras habilidades o nuestros problemas personales o situaciones difíciles, queremos resolverla bajo nuestro propio criterio. En este caso, el criterio de todas las iglesias era, nosotros podemos sacarte de la cárcel y librarte de la muerte. Y esta persona decía, eso que ustedes quieren hacer que parece bueno, puede hacerme daño a mí. ¿Por qué? ¿Por qué esta persona pensaba esto? Porque sabía que si él podía salir de la cárcel, no iba a alcanzar su cometido de alcanzar a Dios. Dice algo verdaderamente importante. Mi amor está crucificado. Cuando verdaderamente nuestro amor está crucificado, nosotros caminamos confiados hacia lo más importante, que es que un día estemos con Jesucristo en el cielo juntamente con Él y con toda la iglesia. Lo importante para Él ya había sucedido, que era su corazón y su cuerpo y su mente estaban crucificados juntamente con Cristo. Entonces, cualquier cosa que pudiera sucederle a Él ya no era importante,
porque lo más importante ya había pasado. Y él temía que no pudiera lograr su cometido de poder estar en la presencia de Dios. Y dice, no me gusta ya la comida corruptible. Una de las peculiaridades del cristiano es que las cosas que tú hacías, las cosas que a ti te gustaban, ya las empiezas a aborrecer. Si hay un Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, algo tiene que estar sucediendo en nosotros. Y él decía de esta forma, hablando de su vida, que ya decía, ya no le gustaba. Y dice, sino que quiero el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo. Ahí es donde empieza a hablar acerca de la comunión con Cristo. Dice, él desea el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, que es lo que nosotros vamos a probar o a comer en un momento. Y luego habla de su sangre, dice, y su sangre quiero beber, que es bebida imperecedera. Él tenía un correcto entendimiento de lo que representaba la comunión con Cristo, no porque él vaya a tomar el juguito o iba a comer el pan, sino que él iba a experimentar en carne propia lo que representaba el estar unido a Cristo y nuestro amor ya crucificado. Y dice, porque cuando yo sufra, fíjense esto, seré libre en Jesucristo y con él resucitaré en libertad. Una de los principios básicos de nuestra fe cristiana es que cuando verdaderamente nuestra carne empieza a sufrir, dice, seré libre. Y nosotros empezaremos en este proceso de ser libres en Cristo Jesús. La libertad en Cristo no es algo que es cómodo, no es algo que es fácil, no es algo que cualquiera lo pueda hacer sin el Espíritu Santo morando en la vida de cada uno de nosotros. Entonces Él nos empieza a dar una luz con respecto a la comunión real con Cristo en la cruz. Creo que cada uno de nosotros hemos pasado diferentes situaciones de contextos de sufrimiento. A mí me ha tocado experimentar o estar y poder ver el sufrimiento de algunos de ustedes. Y lo que yo les quiero decir es que yo lo único que estoy viendo es este proceso donde Dios empieza a darles libertad verdadera en Cristo Jesús. Ahora, también he visto con dolor cuando este sufrimiento no es soportado por la vida de las personas, porque inmediatamente voltean a algo que no es Jesucristo. Y mi deseo es de que nosotros podamos entender en la experiencia de este mártir lo que representó para él esta comunión con Cristo. Dice, soy trigo de Dios y los dientes de las fieras han de comerme. Él estaba a punto de entrar al ruedo romano y a él no le tocó ser antorcha de los romanos, sino le tocó ser comido por los leones. Para él era un gran logro, un gran privilegio el poder experimentar esto. Gracias a Dios que eso ya no es actual y ya no podemos terminar nosotros así, pero con cosas mucho menores, créanme que nosotros inmediatamente nos olvidamos lo que nosotros somos en Cristo Jesús y aquellos sufrimientos o situaciones en las que nosotros estamos viviendo inmediatamente aplastan esa fe que nosotros tenemos. Y luego él sigue diciendo, para que pueda ser ofrecido como limpio pan de Cristo, dice, si nada decís acerca de mí, yo vendré a ser palabra de Dios. Otra de las cosas que pueden confirmar la vida de un cristiano es de que la palabra de Dios es manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. De que cuando nosotros tenemos que responder, callamos. Que cuando nosotros tenemos que perdonar injustamente, perdonamos. Cuando nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra, aunque vaya en contra de nosotros,
obedezcamos. Y entonces nosotros empezamos a dar manifiesta a esta palabra que nosotros muchas veces ya tenemos en nuestra mente. Y luego sigue diciendo, dice, pero si os dejáis convencer por el amor que tenéis hacia mí, dice, pero si os dejáis convencer por el amor que tenéis hacia mi carne, dice, si ustedes se dejan convencer por ese amor que tienen hacia mi persona y me rescatan de la cárcel, y está hablando solamente de su carne. Dice, pueden rescatar mi carne. Dice, volveré a ser una simple voz humana. Mi deseo en la iglesia es que cada uno de nosotros pasemos más allá de ser simples voceros de la palabra de Dios, sino que verdaderamente seamos más que voceros, seamos personas que experimentemos el evangelio en nuestras vidas. Y él lo que deseaba es, yo quiero ser más que un vocero humano de la palabra de Dios. Así que él, al tomar esta decisión, él fue entregado y fue, ahora sí, vivo, comido por los leones. Y dice esta palabra clave, ahora comienzo a ser discípulo. No nos equivoquemos. El hecho de que yo diga que soy cristiano, el hecho que yo diga, Señor, te recibo, no indica que empiezas a ser un discípulo. Y ahora te voy a dar una clave. En el comienzo del sufrimiento, empiezo a ser un verdadero discípulo. Y una de las cosas que nosotros necesitamos tener siempre en mente es que ya como hijos de Dios, dice la palabra, todo obra para bien. Así que si tú estás o has pasado situaciones de sufrimiento, y te quiero decir algo, estás en el proceso de convertirte en un discípulo de Cristo. Y mi deseo es de que como esta persona, no hasta ese grado de ser comido por los leones, pero sí por tus angustias o por tus dificultades o por tus situaciones de dificultad, no seas consumida por ellos y que sigas manteniendo tu corazón unido a la cruz de Cristo. Dice, dejen que el fuego y la cruz, bandadas de bestias, huesos rotos, desmembramientos, vengan sobre mí, así siempre y cuando llegue a Jesucristo. Su mayor preocupación no eran los leones, ni que él iba a sufrir este proceso de ser atormentado por ser comido vivo por los leones, sino su corazón estaba ligado en su deseo de llegar a Jesucristo. Y este es mi deseo con la iglesia, que pueda, por medio del Espíritu Santo, entender la magnitud de ser un hijo de Dios y que algún día podamos ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Su deseo era ver a Cristo a los ojos y que nosotros podamos entender en este proceso de comunión que vamos a tener la importancia de poder participar de la sangre y de la carne de Jesucristo. No se trata de un ritual de tomar un juguito y comer un pedazo de pan. Se trata de que tú estás siendo partícipe de este sufrimiento de la crucifixión de Cristo en la vida de todos nosotros. Dice este mártir, mi amor está crucificado. Y mi deseo es de que el corazón en amor de cada uno de nosotros también ya esté crucificado y que entonces verdaderamente esta comunión, que es común unión, va a empezar a ser real en la iglesia. Y verdaderamente estaremos en el proceso de ser uno. Y les quiero decir algo, aún en estas diferencias que suceden en todos lados, Dios está obrando en cada uno de nosotros. Y estamos aprendiendo a amarnos, estamos aprendiendo a aceptarnos como somos, estamos aprendiendo a verdaderamente ser unos en Cristo. Y antes vamos a leer
al final vamos a leer Primera de Corintios, que es la que usamos en todas las iglesias para hablar acerca de la comunión, pero yo tomé una parte de Juan que habla, nada más que lo estoy tapando aquí con con las cámaras de los demás, entonces lo voy a leer aquí desde mi iPad. Y dice así, a ver, todos con su Biblia en Juan 6, 45 al 59. Ok, voy a empezar a leer. Y dice así, dice, como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. Lo tengo en amarillo, que es algo que es para nosotros y es un indicativo y es un imperativo. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él y vienen a mí. Dice, no es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto, el que Dios envió. Dice, les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Si yo soy dice, sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná del desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Punto número 1, en esta parte de lo que estamos leyendo, fíjense, a los judíos esclavos en Egipto les dio una promesa que serían libres y fueron libertados de la esclavitud. Pero el hecho de que hayan sido libertados de la esclavitud no les garantizó el haber llegado a la tierra prometida. Dice, comieron del maná, o sea, ellos experimentaron del maná del cielo, del pan del cielo. Dice, pero aún así todos murieron. Y esto es algo que tiene que hablar a nuestras vidas con respecto a que de qué manera tú estás recibiendo la palabra de Dios, de qué manera tú estás viviendo tu cristianismo. Y abajo donde está en rojo, rojo significa referente a Jesucristo, dice, y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne, está hablando Jesucristo. Y dice, entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne? Se preguntaban. Esta es una pregunta, hermanos, o iglesia, que por lo menos yo por años me lo estuve haciendo. Cada vez que tocaba la parte de ir a hacer la comunión, decía, ok, el juguito, el pan, pero ¿qué onda? O sea, ¿me estoy comiendo la carne? ¿Estoy viviendo verdaderamente la sangre de Jesús? También ellos no entendían perfectamente de lo que representaba, pero lo vamos a leer. Dice el 53, por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos, esto lo estoy marcando, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. 54. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ok, en esta fracción del versículo dice, en el 53 dice, a menos que coman la carne del Hijo. Ahora la pregunta es, ¿el hecho de que yo tome el juguito y me coma el panecito implica que estoy cumpliendo con esto que dice la Biblia?
porque de lo contrario, dice, no podrán tener vida eterna en ustedes. Y luego el 54 dice, pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. El deseo mío y me imagino que el de cada uno de ustedes es de que nosotros estemos cumpliendo con esta verdad, de que verdaderamente estemos comiendo y bebiendo la sangre y la carne de Cristo, porque esto representa la vida eterna. Y dice el siguiente, yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimenta de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá. ¿Cómo les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre? El hecho de que nosotros comamos y bebamos a Cristo en entendimiento que va más allá de participar con las galletitas y con el juguito, sino que este pan y este vino, nosotros de este pan y de esta carne, nosotros nos alimentamos todos los días. Todos los días, por medio de nuestra vida, participamos de esta comunión con Cristo. No es un proceso de una cuestión religiosa, sino es una vida entera entregada a Cristo en obediencia. Esta persona decía, no me saquen de la cárcel porque yo quiero ser partícipe hasta de esta muerte en la carne como Cristo. Dice, si ustedes me sacan, yo solamente seré un vocero más, que solamente habla del evangelio, pero no lo vive. Obviamente su pasión era tal que él quería morir como un mártir y decía, mi deseo es ver a Jesucristo. Mi miedo no era morir alimentando a los leones, sino poder ver frente a frente a nuestro Señor Jesucristo. Esos leones y esas fases de esas mordeduras de los leones son todas aquellas cosas que a ti te hacen caer todos los días. Son aquellas cosas en las que tu desánimo cae, son aquellas cosas en las que te sientes frustrado o adolorido, son todas aquellas cosas en las que te hacen mover tu mirada de Cristo hacia otras cosas. El ser partícipes de la carne y de la sangre de Cristo es algo que se vive todos los días. Y les voy a decir algo, vale la pena experimentar esta verdad de una vida que dice la experiencia que cuando empiezas a sufrir, verdaderamente inicias a ser un discípulo de Jesucristo, porque está siendo partícipe de sus sufrimientos también, está siendo partícipe de las injusticias y está siendo partícipe de morir en la cruz juntamente con Él. Y gracias a esto, lo que va a producir en nosotros es lo que Jesucristo era, que era amor, gracia, misericordia, perdón y todo aquello que conlleva el fruto de Cristo en la vida de todos nosotros. Así que vamos a participar de esta comunión teniendo entendido que no por participar en el juguito y en la galletita es lo que Jesucristo nos está enseñando en estos versículos, sino que esto solamente es un recordatorio de lo que nosotros ya estamos viviendo todos los días, que es un recordatorio que costó la sangre y costó la carne de Jesucristo. Y nosotros vamos a ver en la predicación de hoy lo que representa esto en la vida de Él, que verdaderamente estamos hechos para que haya algo mayor que lo que nos hace sufrir aquí en la carne, que es la esperanza de que un día vamos a ver a Jesucristo cara a cara. Y ya que entonces tenemos este contexto, vamos a participar de la cena. Luis David, ¿estás por ahí? A ver, David. Pastor, buenos días. El mute. Lo que pasa es que tuvo una emergencia y se acaba de ir.
¿Sí me oye? A ver, a ver. A ver, ahora sí. Lo que pasa es que tuvo una emergencia y tuvo que No se salir escucha. ahorita. Que ya. Vas manejando, David. No, entonces quédate así. Ok, David está manejando, así que lo voy a leer yo. Entonces vamos a leer Primera de Corintios 11, 23 al 26. Todos allá, por favor. Y si no, pues ahí está en la pantalla. ¿Listos? Y dice así. Dice, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios por este pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Coman del pan. Okay. Dice, de la misma manera, tomó Jesús la copa de vino después de la cena y dijo, ay, mi vaso es transparente. Ya. Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Pueden beber? Ok, pues Padre, pues te damos gracias por la oportunidad, Señor, de poder experimentar esta comunión contigo, Señor. Que podamos nosotros saber y entender, Padre, que la comunión va más allá de este ritual que nos recuerda a ti, Señor, sino que el poder ser discípulo tuyo, Señor, implica carne, implica sangre, implica dolor, implica sufrimiento, pero que más allá de todo eso nosotros confiemos en aquello mayor que ya ganaste tú en la cruz. Es de que un día podemos estar en presencia de ti en la eternidad, Señor. Así que te damos gracias por, a pesar de lo que somos, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de todas aquellas cosas que tú ya conocías de antemano de nosotros, aún así diste tu vida por cada uno de nosotros, Señor. Así que gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, Señor, y por tu gracia. Gracias por que gracias a tu sacrificio en la cruz, nosotros fuimos reconciliados con el Padre y ahora somos partícipes de tu gloria, Señor. Así que gracias te damos por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, pues muchas gracias, pero quería dar un poco más de contexto de lo que representa verdaderamente la Cena del Señor. Que esta cena, hoy lo hicimos nada más para recordar, pero terminando este servicio, lo sigues participando en todo aquello en lo que tú tienes que responder a la vida o a las situaciones o a cualquier otra cosa. Ten en mente siempre eso, es de que nuestra esperanza es de que un día vamos a estar en la presencia de Cristo por la eternidad y aquello ya fue ganado en la cruz. Entonces, no hay cosa o situación o dificultad que nos pueda arrebatar esta gran verdad de ser partícipes de esto. Y pues la predicación va de la mano con lo que estamos viendo. El tema es el carácter
del que cree. Y vamos a leer Marcos 15, 16 al 20. Es una fracción muy pequeña, así que no me voy a extender mucho. Necesito que tengan su Biblia en la mano porque no va a haber presentación, sino que vamos a estar leyendo. Y vamos a... El versículo que nos toca es Marcos 15, del 16 al 20. ¿Listos? Entonces me quedo con una de las frases que leí anteriormente que dice, en el comienzo del sufrimiento empiezo a ser un verdadero discípulo. Y que cada uno de nosotros recordemos esto en nuestra comunión con Cristo. Y vamos a empezar a leer, es el 15:16, y dice así: los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador llamado Pretorio, y llamaron a todo el regimiento, Lo vistieron con un manto púrpura y armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Entonces lo saludaban y se mofaban: ¡viva el rey de los judíos! Y lo golpeaban en la cabeza con una caña de junco, lo escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Padre, te damos gracias por ahorita que acabamos de participar de la comunión, Señor, pero también, Padre, te pido que por medio de tu escritura podamos como iglesia entender la trascendencia de ser partícipes, Señor, de esta comunión, de la sangre y de la carne tuya, Señor. Así que te damos gracias y también te pido que cada uno de nosotros podamos recibir lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, el día de hoy, el mapa de hoy son 3 puntos importantes. El punto número 1 es conformados al carácter de Cristo. El punto número 2 es todo obra para bien. Y el punto número 3, pagar el precio vale la pena. Y vamos a empezar con el punto número 1, que es conformados al carácter de Cristo. Y tomé esta fracción de lo que acabamos de leer, que es el versículo 16, donde dice: los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador llamado Pretorio. Lo que estaba pasando Jesús ya para este momento, pues no era cualquier cosa. Él estaba en cumplimiento de la obediencia de Dios en su vida, y también estaba él consciente de que estaba cumpliendo una de las tantas profecías que hablaban de él en el Antiguo Testamento. Y quiero comenzar con Isaías 53:7. Algo que he estado mencionando cada vez que estoy predicando es que nos demos cuenta que todo lo que Jesucristo vivió en la tierra, él no lo vivió solamente por su propio deseo, sino que él decía que solamente decía y hacía lo que el Padre le dijera. Y en este caso lo que él estaba experimentando también no estaba fuera del alcance de Dios, sino que también ya estuvo escrito 700 años antes de la era cristiana. Isaías 53:7 lo dice así. Fue oprimido y tratado con crueldad. Dice, sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. Termina el 7, no abrió su boca. Jesucristo estaba viviendo algo que ya fue establecido desde la eternidad. Y fue tan exacto lo que Dios ya sabía que nos dejó indicios de esa gran verdad,
Jesucristo no estaba perdiendo la batalla, sino él estaba cumpliendo algo que ya estaba escrito en la palabra de Dios, dando cumplimiento a la promesa de Dios y dando evidencia a nosotros, los seguidores de Cristo, de que estamos caminando bajo una identidad de alguien que tiene el control de las cosas. Hablando también de la situación hoy del coronavirus, de que nuestra confianza es de que Dios también es Dios del coronavirus y también hay un propósito para ello en la vida de nosotros. Ahora les voy a decir algo. Muchas personas van a recibir a Cristo y van a ser transformados y llamados por Él en esta crisis. Pero muchos de los cristianos van a tener el privilegio de llegar a la presencia de Dios también. Así que estamos hablando de ese Dios. Jesucristo fue oprimido, dice la palabra, experimentó un sufrimiento interno. Su lucha, desde como era 100% Dios y era 100% hombre, también tenía algo que estaba él pasando en su mente y algo que estaba pasando en su corazón, algo que estaba pasando en sus emociones. Entonces él estaba experimentando, estaba siendo oprimido internamente y también era tratado con crueldad. ¿Qué quiere decir esto? Que también estaba experimentando dolor externamente, que le llamamos el dolor físico. Él también estaba sufriendo por sus pensamientos y emociones y también por su carne. Y yo creo que muchos de nosotros también hemos experimentado luchas en nuestras emociones, pero también muchas veces ha sido al grado también de dolor físico. Ahora, les voy a hacer una pregunta. Digo, no veo allá a mi mamá, pero ¿quién nos recuerda cuando éramos niños? No sé ustedes, pero cuando, bueno, dependiendo del tipo de mamá que tenían, cuando les llamaba la atención. Algunas mamás, pues digo, modernas de aquel tiempo, usaban la chancla, ¿no? Yo creo que quedó ya para la eternidad eso. La verdad es que a mí no me tocó la chancla. Yo todavía ahí me la libro. Dice, pero también hay mamás un poco más tecnológicas que usaban el cable de la plancha. Yo no sé qué tipo de mamá a ti te tocó. Ahora, yo te pregunto, cuando estabas en ese proceso de ser corregido, ya sea con la chancla o con la mano o con el cable, bueno, a algunos les tocó hasta con los ganchos de la ropa, ¿no? Que lo agarraban y bolas. Trata de recordar cómo te sentías cuando veías la chancla de tu mamá en la mano. O cuando andaba buscando el cable de la tele o el cable de la plancha y que se estaba preparando. Ahora, yo les voy a decir algo. Yo, la verdad es que, gracias a Dios, no recuerdo nada de esto, porque pues mi mamá no fue mucho de golpes, pero, cómo le encantaba a mi mamá inyectarnos. Entonces, yo recuerdo que estaba sumamente, sufriendo cuando yo todavía tengo en la memoria y todavía se me enchina la piel cuando, la parte que yo nomás recuerdo es de que Jessie, mi hermana, y yo estábamos abajo de la cama, agarrados así con los pies y manos de los resortes de la cama, y mi mamá alistando la aguja afuera, la jeringa. Y en aquel entonces eran jeringas esas que servían, o sea, que no eran desechables. Y para mí esa era una gran angustia a nivel Jesucristo. Cada vez que me enfermaba y que mi mamá empezaba a hervir la jeringa, yo ya estaba experimentando ese dolor cañón de saber que saliendo de abajo de la cama seguía la jeringa, y por eso a la fecha Janet sabe cómo le tengo miedo a las jeringas. Entonces, bueno, esa fue mi experiencia, ¿no? Ahora, tenemos mamás que yo les puedo decir que fueron expertas en el arte de la corrección. Ahora, todas esas mamás seguramente fueron descendientes de los romanos. Porque los romanos tenían
eran expertos en muchas cosas, pero una de ellas era en el arte de la tortura. Imagínense, al grado que ellos agarraban y latigaban a una persona, 1, 2, 3, 4, 5, y se murió. A ver, el que sigue. Ellos llegaron a saber que después del latigazo 39, en el 40 morían. Ahora imagínense cuántas personas tuvieron que haber muerto para ellos definir el número 40, para saber que a ese grado ellos morían. Entonces eran expertos en este arte. Así que cuando Jesucristo le tocó, así que desde antes, durante y después de ser azotado Jesús, los soldados romanos no dejaron de torturarlo. Y no solamente era tortura física, ya lo hablamos, sino también era tortura emocional. Le daban golpes, le daban cachetadas, lo insultaban, lo escupían. Dice la palabra que se burlaban de él. Dice la palabra que fue un regimiento consta de 600 soldados. Y esos 600 soldados no solamente estaban ahí de adorno, estaban para hacerle ver a Jesucristo. Acuérdense que a él lo estaban juzgando porque supuestamente quería tomar el lugar del César, quería ser el nuevo rey, según ellos. Entonces, solamente un regimiento es el que estaba dándole evidencia a Jesús de que para poder llegar a ser rey tenía que derrotar a centenares de regimientos como ese. Entonces le estaban dando un escarmiento muy fuerte a Jesucristo. Y le estaban demostrando de que pues verdaderamente él no iba a poder contra ellos. Fueron tantos los golpes que Jesucristo recibió, que dice la palabra que su rostro era irreconocible. Dice la palabra que él no parecía humano. Su espalda estaba totalmente golpeada y desgarrada por las puntas de plomo con picos que tenían el látigo con el que golpeaban a Jesucristo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo crees que estaban sus emociones a esas alturas? ¿Cómo estaba Jesucristo experimentando por dentro todos esos golpes en el cuerpo, en la cara, en la cabeza? Dice que le daban golpes con un palo en la cabeza. Obviamente mi sufrimiento y mi dolor abajo de la cama no se acerca absolutamente nada a lo que estaba experimentando Jesucristo. Yo creo que muchas de las cosas que nosotros hemos vivido hasta el día de hoy no se acerca absolutamente nada a este sufrimiento que Jesucristo experimentó. No solamente allí sufrió burla, sino también con Herodes. En Lucas 23:11 dice: entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilatos. Yo ya tengo casi, bueno, no soy muy bueno para el tiempo, pero tengo aproximadamente 1 año y medio que Dios me llamó a pastorear una iglesia. Y en este corto tiempo hay una constante en las vidas de las personas, y estoy hablando de las personas creyentes que conocen de la palabra de Dios, es de que por alguna razón se siguen sintiendo inconformes de la injusticia de los demás, que siguen sintiendo insatisfacción por el resultado de lo que desean en su corazón, o porque sus planes no se cumplen en el tiempo que desea. Me da tristeza saber que hay matrimonios que por este sentimiento en su corazón, aún de personas creyentes, no logran llegar a experimentar el ser verdaderamente discípulos de Cristo, y lo que sienten es más importante o más fuerte
que lo que representa la muerte de Cristo en la cruz. Lamentablemente, queremos muchas veces a Jesús como nuestro Salvador, pero pocas veces como a Jesús nuestro Señor. Nuestro Señor, déjenme recordarles, es igual a dueño. Jesucristo es nuestro dueño porque Él pagó en la cruz por cada uno de nosotros. Pero ahora, si es nuestro dueño, ¿por qué? Pues porque pagó por ti y por mí. Entonces, ¿por qué no obedecemos a su palabra? ¿Por qué no amamos buscarlo, buscar su rostro por medio de la Escritura? Jesús sabe lo que sentimos cada uno hoy. Jesús sabe lo que tú sentiste ayer y lo que vas a sentir mañana. Y te voy a decir algo, Él lo experimentó también con mayor intensidad. Él sabe lo que te hacen, porque Él experimentó esto hasta la muerte. Él sabe lo que tú sientes, Él sabe lo que tú piensas, Él sabe tus luchas, pero como dice su palabra, Él ya venció al mundo. En Isaías 53, 3 al 6, dice esto. Dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él el pecado de todos nosotros. Yo creo que cada uno sabemos todas aquellas cosas en donde no hemos valorado cada latigazo que Jesucristo recibió, porque su espalda estaba puesta en lugar tuyo. Todos aquellos golpes que recibió en la cabeza, donde Él fue sangrado en el rostro, fue para que tú no la recibieras. Y nosotros, cuando no valoramos esto, nosotros le damos la espalda a Dios, dice, y desviamos la mirada hacia nuestros propios problemas, hacia nuestros propios afanes. Dice, Él fue despreciado y muchas veces sigue siendo despreciado el día de hoy, y dice la palabra, y no nos importó. Así que cada vez que nosotros recordamos esta muerte de Cristo, tenemos que estar conscientes que cada golpe que Él recibió nos tocaba a cada uno de nosotros. Y que podamos valorar lo que nosotros obtuvimos gracias a la muerte de Jesucristo en la cruz y gracias a su sufrimiento. Él dice que Él fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz. Y yo te pregunto, ¿tienes paz hoy? Dice, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. ¿Cuántas cosas todavía necesitas que Dios te resuelva para que tú puedas confiar en Él? Pero gracias a Dios que su salvación es eterna para todos aquellos que creemos en que hay algo mejor y que podamos entender que cuanta aflicción que nosotros tengamos en la vida y la forma en cómo nosotros respondemos a ella es la evidencia de aquello que nosotros entendemos en su palabra, cuando Él habla acerca de su sufrimiento. En Isaías dice que fue despreciado, pero hoy desafortunadamente es despreciado también por mi actitud. Pero
Gracias a Dios que él ya lo sabía. Gracias a Dios que su gracia es suficiente para alcanzarnos a nosotros también, aún con eso. Nosotros no estamos aquí para hablar de la ley, estamos aquí para hablar de la gracia, para hablar de la misericordia y para hablar acerca de un verdadero discípulo de Cristo al experimentar dolor, sabiendo que lo más importante lo va a obtener el día que Él muera. Él fue aplastado, Él fue traspasado, Él fue golpeado y Él fue azotado. Y en Isaías lo dice así. Dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él el pecado de todos nosotros. Familia, cuando entiendes esta verdad, algo tiene que afectar en tu vida. Ahora, si no lo está haciendo, entonces preocúpate. Esto es el carácter de Cristo en nosotros. Y llegamos al punto número 2, que tiene que ver con que todo obra para bien. Yo creo que esta frase la hemos escuchado muchísimas veces, pero necesitamos aterrizarla en nuestras vidas. Y para el punto número 2 es el versículo 15, 17 al 19, y lo voy a leer. Y dice, lo vistieron con un manto púrpura y armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Entonces lo saludaban y se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Y lo golpeaban en la cabeza con una caña de junco, le escupían y se ponían de rodillas para adorarle burlonamente. Después de esta agresión a Jesús, todo su sufrimiento físico y emocional no fue suficiente para los soldados. Jesús, estando desnudo, le colocaron un manto púrpura, posiblemente uno de los soldados se lo quitó y se lo colocó a él. Dice, y le colocaron una corona de espinas en la cabeza. Me tocó conocer esos árboles y las espinas no son chiquitas, son unas cosas así. Y nos enseñaron algunas coronas y el solo hecho de agarrarla ya te espinabas. Y dice que se la pusieron como corona y seguramente le enterraron las espinas en la cabeza. Hay algo más, algo que no se menciona mucho, es que también le pusieron, como todo rey, le pusieron como una vara, así en su mano, como si fuera su cetro de rey. Y con esa misma caña que le pusieron en la mano, lo agarraban y le golpeaban la cabeza. Así, a ese nivel estaban aterrorizando a Jesucristo. Y gritaban mientras lo golpeaban, lo escupían, le pegaban, se burlaban de él, se inclinaban delante de él y decían, viva rey de los judíos, viva rey de los judíos. Yo no, la verdad no puedo pensar o experimentar lo que Jesús estaba pasando en ese momento. Así que él estaba pasando verdaderamente un dolor físico y un dolor emocional muy, muy fuerte. Afuera, aparte de los centenares de los soldados que había dentro, afuera estaban todos sus enemigos esperando que lo crucificaran. Su sufrimiento no iba a terminar en todo lo que estaba viviendo. Y por otro lado, todos sus discípulos, los que estaban de su lado, lo habían abandonado. Yo no sé, digo, era Dios, pero en su humanidad, el hecho de que él haya experimentado todo eso juntos sí debió haber sido algo sumamente tenso para su vida. Y dice la palabra que aunque él estaba experimentando todo esto, dice que él enfrentó a sus enemigos en silencio. Y verdaderamente nosotros como hijos de Dios, de verdad, como les he dicho, si lo más importante ya se ganó, ¿qué importa
perder batallas aquí en lo temporal. No importa, porque lo más importante ya pasó. Jesucristo, él pudo haberse defendido, pudo haber argumentado. Dice la palabra, si yo le hubiera dicho a Dios, ven y defiéndeme, hubiera mandado una cantidad de ángeles o mis discípulos me hubieran defendido. Pero él dice que enfrentó a sus enemigos en silencio. ¿Por qué? Porque su mayor deseo era ser obediente a Dios, más allá de sus propios sentimientos, emociones y dolores que pudo haber experimentado. Para este punto Jesús estaba ya sumamente golpeado, estaba sumamente humillado, físicamente pues estaba sumamente cansado. Después de haber recibido todos estos latigazos, seguramente él ya no podía ni levantarse solo. Digo, cargó una cruz, imagínense. Yo no me imagino el tipo de dolor que pudo haber experimentado, ni el tipo de sentimiento ni de emoción el que él estaba pasando en su corazón o en su mente. Y yo quiero que pienses esto. Jesús estaba ahí porque se ofreció él en su lugar, en tu lugar y en mi lugar. Él estaba pasando ese sufrimiento por ti, por mí, para que gracias a eso tú y yo estuviéramos disfrutando de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no se trata de una paz terrenal, se trata de una paz espiritual en nuestra vida interna y nuestra paz con Jesús, con Dios, que ya fuimos reconciliados con Él. Él aceptó esto para que tú y yo pudiéramos reconciliarnos con el Padre. Ahora, la pregunta es esta, iglesia, ¿tú qué haces con esta verdad? ¿Cuántas veces entras y descansas en la presencia de Dios? ¿Cuántas veces disfrutas de poder acceder al área santísima y poder tener esta comunión con el Padre? Acuérdense que antes solamente era una persona que en teoría no debía tener pecado y que entraba en lugar de todo el pueblo y que esta persona podía solamente acercarse al lugar santísimo y entre más cerca esté de Dios podía morir. Yo no sé cuántos murieron al intentar esto, pero tú y yo tenemos acceso directo al Padre todos los días y no vamos a morir. Dice la palabra que no hay uno que sea justo hoy. No tenemos nada de qué jactarnos. No tenemos nada de decir lo bueno que somos. Pero sí podemos reconocer que gracias a Jesucristo, Dios nos ve santos. Y Dios en su palabra nos dejó tantas evidencias de que todo esto ya fue preparado por el Padre desde antes de la fundación del mundo. El profeta Isaías escribió, como ya todos saben, 700 años antes, en Isaías 56, lo siguiente. Dice, fíjense, les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban de la barba. Entonces aquí tenemos otra cosa más. No solamente lo golpeaban, sino le jalaban la barba. Dice, no escondí el rostro en las burlas. Dice, de las burlas y los empujones. Lo maravilloso de esto es que Dios usó a los líderes religiosos para el cumplimiento de su promesa. Nada estaba fuera de la voluntad de Dios. Ahora, a cada uno de ustedes, Dios utiliza a las personas para que Dios cumpla su voluntad en ti. Y como dijera un consejero, aquella persona en la que más batallas amar es la que Dios está poniendo a ti para tratar tu corazón. Todas aquellas cosas en las que más batallas de tu esposo, de tu esposa, son aquellas cosas las que Dios está poniendo para poder cumplir su obra en ti. Ya nada de lo que nosotros estamos viviendo está fuera del orden y control de Dios. Y así como hijos de Dios, nosotros tenemos que caminar bajo esta verdadera identidad. Jóvenes, en lo que tú estás luchando es algo que Dios está tratando en ti.
La pregunta correcta es, Señor, ¿qué me estás diciendo? Dios a mí me ha estirado esta semana a decir, tienes que pagar el precio. Tienes que pagar el precio de una vida verdadera en la intimidad, en tu intimidad, donde nadie te ve. Y yo creo que a cada uno Dios nos ha hablado de muchas maneras. En Juan 19, 9 al 12, dice así. Jesús, dice, llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó, ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. ¿Por qué no me hablas? Preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Humanamente él tenía la autoridad de hacerlo, pero chequen la respuesta de Jesús. Entonces Jesús le dijo, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubiera dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Familia, la madurez espiritual empieza cuando hay un deseo genuino de buscar a Dios en su palabra y al conocerle cada día más a Él. Dios le está diciendo a Pilato, Jesús le está diciendo a Pilato de que Dios tiene el control de todo. Y se lo estaba diciendo una persona que estaba próximo a ser crucificado. Una persona que para ese punto él ya estaba todo golpeado, ya estaba todo ensangrentado. Era contradictorio lo que Jesús le estaba diciendo a Pilato desde el punto de vista humano. Cuando tú estás pasando una situación difícil, contraria a lo que tu corazón desearía que sucediera, tú tienes que tener presente esto. Dios ya lo sabe. Dios tiene un propósito. Solamente tú tienes que hacer una cosa, que es acudir a Dios, escuchar su palabra y ser obediente. Y deja que tu obediencia me diga cuánto lo amas. Esto es lo primero que Horizonte Tijuana tiene que experimentar. Dejar que Dios, por medio de su palabra, transforme nuestras vidas. Eso es lo más importante que tiene que pasar en la vida de cada uno de nosotros, los que Dios va a usar en Horizonte Tijuana. Y tenemos que pagar el precio. Y les voy a decir algo, muchas veces duele, sí, y mucho. Pero este dolor, cuando lo vivimos, entendiendo cuál es la voluntad de Dios, este dolor se convierte en un dolor celestial. Y les voy a decir algo, vale la pena experimentarlo. Vale la pena pasar la prueba. Vale la pena poder llegar hasta el final y experimentar la gloria de Dios en aquella situación en la que tú estás batallando, en la que tú estás sufriendo, o en aquellos deseos que no se han cumplido. Pero la referencia es de que ser un discípulo de Cristo duele, empezando con Jesús, siguiendo con sus discípulos. Todos fueron martirizados, siguiendo con personas cercanas a estos discípulos que también pagaron su fe con la muerte. ¿Por qué nosotros no pagar este sacrificio con nuestros deseos, con nuestras emociones? Ni siquiera tiene que ver con un acto de sufrimiento como los que ellos experimentaron. En Romanos 8:28 dice así. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien, para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Familia, entiendo que muchas veces te sientes cansado, muchas veces te gustaría tirar la toalla o varias veces te ha tocado levantarla. Yo quiero decirte y recordarte algo.
muchos no experimentan el poder de Dios porque no perseveran, no siguen caminando en fe y no alcanzan a ver la obra de Dios en acción. Así que te exhorto a que no te detengas. Camina en pos del Rey y un día recordarás lo que te estoy diciendo y te garantizo lo que pasará. Dios será glorificado en tu vida. Dios será glorificado en Horizonte Tijuana si perseveras. Y Dios será glorificado en Tijuana y en todas aquellas partes donde tú proclames el Evangelio. Ese Evangelio de un Evangelio transformador en la vida real de personas reales como nosotros. Entonces la gente podrá ser impactada por tu vida, porque verdaderamente ven el sacrificio de haber asimilado a Jesucristo en la cruz. Así que yo te digo algo, vale la pena este dolor, vale la pena esperar, vale la pena perdonar, vale la pena pedir perdón, vale la pena. Y con esto llegamos al tercer y último punto, que dice, pagar el precio vale la pena. Y dice así, dice, cuando al fin se cansaron de hacerle burlas, le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Hay muchos que hoy, como los soldados romanos, doblan rodillas ante Cristo, pero siguen viviendo bajo sus propios preceptos, o su propia ley, o su propio reino, pero no inclinan ante el Rey su corazón. Y con esto le hacemos lo mismo que le hicieron los soldados romanos. Entender el valor del pago que Jesús hizo debería ser suficiente para poder nosotros rendir nuestras vidas a Jesucristo. Iglesia, hoy es un buen tiempo para reflexionar en esto y que podamos verdaderamente lograr tener esa comunión real con Dios por medio de su palabra. Y dejemos que Dios empiece a formar nuestra vida todos los días de nuestra vida. Y que no solamente tengamos ese tiempo de lectura, sino también tengamos ese tiempo de oración en familia, de oración personal. Y algo que yo he estado experimentando últimamente es un tiempo de quietud. Vale la pena también, después de leer la palabra, después de orar al Padre, callarte, tener un tiempo de quietud, dejar que sea Dios el que hable a tu vida, dejar que Dios aclare tus pensamientos, dejar que Dios te dé paz, dejar que Dios verdaderamente sea partícipe de tu vida todos los días. Dios te va a dar claridad en todo y obviamente lo que Dios te va a decir no va a ir en contra de lo que dice su palabra. Así que no te confundas con lo que puedes estar escuchando. Pero vale la pena tener estos tiempos con Dios, estos tiempos donde Dios habla a tu vida grandemente. Y todo aquello que la gente puede ver de ti allá afuera, lo experimentas acá adentro en la intimidad con el Padre. Y termino con este versículo, Juan 6:53, que dice, por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Te exhorto, iglesia, a que seamos partícipes de esta comunión espiritual con Jesucristo.
que verdaderamente nosotros podamos responder como Jesucristo respondió en este proceso de llegar a la cruz y poder entender lo que significa estar juntamente con Cristo crucificado en la cruz. Es poder experimentar lo que Él experimentó, aunque sea en un menor grado. El poder experimentar el verdadero amor, como dice su palabra, a los que creemos nuestros enemigos. Porque dice qué caso tiene amar a nuestros amigos y los malos también lo hacen. No tendríamos diferencia de eso. Así que en la iglesia Horizonte Tijuana vamos a estar caminando lo que corresponde este año a que todos tengamos esa comunión con el Padre, que todos tengamos una conversación de evangelio y que todos estemos participando de esta comunión en la forma en cómo nosotros respondemos a las circunstancias, en cómo nosotros respondemos a la vida, en que nosotros verdaderamente seamos uno en Cristo, que Horizonte Tijuana sea uno en Cristo y que nos amemos a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros pensamientos o de nuestras luchas, que la Iglesia Horizonte Tijuana sea un ejemplo de unidad. No estamos afanados por la cantidad de personas, no estamos afanados por la cantidad de eventos, sino estamos deseosos de que cada uno podamos experimentar a Cristo en nuestras vidas. Jesús no cuenta personas, pesa corazones. Y Horizonte Tijuana puede pesar más que 500 personas. Y mi deseo es eso. Cuesta, sí, va a costar. Y Dios está tratando con la vida de cada uno de nosotros, incluyendo la mía. Yo deseo pagar el precio y que Dios haga en la obra en mi vida y en la vida de la iglesia. Y que cada uno de nosotros estemos dispuestos como Jesucristo estuvo dispuesto. Y vamos a quedarnos con ahora lo que le llamamos red, que es recordar, entender y dejar que transforme tu vida. Pero antes de eso, te voy a pedir que tomes un minuto y que puedas orar al Padre ahí con tu familia y que si Dios te ha hablado por medio de la palabra, que puedas tener este tiempo con Él. Así que, Padre, pues gracias por este tiempo, gracias por que tu palabra, la verdad es de que sí llega hasta nuestro corazón, hasta nuestras emociones, nuestra mente, Padre, y que podamos entender la profundidad y la magnificencia de tu palabra, Señor. Que podamos, como decía este mártir, no solamente quiero ser un vocero, sino que quiero ser una persona que pueda vivir el evangelio de verdad, al grado de que nuestra vida sea menos importante que mostrar el evangelio. Porque lo más importante ya pasó, que estamos unidos al Padre por medio de Jesucristo. Pero que también podamos entender y no equivocarnos en creernos algo que todavía no somos. Que podamos entender cuál es la identidad, cuál es la personalidad de una persona que cree, de una persona que camina confiado en su Padre, de una persona que confía en que Dios es soberano de todo, que Dios es soberano más allá de nuestra economía, que es más soberano más allá de nuestras diferencias en casa, más allá que la propia enfermedad del coronavirus, más allá que nuestra propia vida, Señor. Entonces nosotros caminaremos con ese gozo eterno de saber hacia dónde nosotros nos dirigimos cada día que pasa. Cada día que pasa estamos más cerca de ti, Señor. Gracias te damos por eso. Y también te pedimos, Padre, que vengas ya por tu iglesia, que podamos ya ser partícipes de tu presencia y que podamos regocijarnos como iglesia en esa unidad verdadera, en amor con Cristo, Señor. Gracias te damos, Padre, y te pido que pongas en el corazón de cada persona, por medio del Espíritu Santo, ese deseo de acudir a ti en intimidad verdadera y en obediencia,
que no solamente seas nuestro Salvador, Señor, sino que seas nuestro Señor en todo lo que hagamos, Padre. Así que gracias, Padre, por este tiempo, por la iglesia. Gracias por este tiempo que nos has encerrado en nuestras casas. Y te pedimos, Padre, que cuando regresemos a la nueva normalidad, que nuestra vida ya sea trastornada. Sabemos que hay un propósito mundial en esta situación del coronavirus. Algo está pasando en las personas y nosotros tenemos que ser parte de esto que está viviendo la gente. Así que gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de decirles lo que es la red, yo tengo aquí unas cosas que le puse yo como pensamientos y les quiero compartir algo, si lo encuentro. Ah, sí. Dios, sabemos que es Dios del coronavirus. Sabemos que Él tiene un propósito en esto. Y me encantó algo que dijo el pastor Capitaine. Dice, para unos, esta situación es para juicio. Y estamos hablando para todos aquellos que no creen. Para otros, ahí es donde entramos nosotros, en el punto 2 y punto 3. Para otros es disciplina y para otros es una prueba. Porque para nosotros no hay condenación. Esto es para los hijos de Dios. Dios puede ser que en esta situación te está disciplinando o te está probando. Y tú tienes que estar consciente de lo que Dios quiere que suceda en ti en este tiempo. Y una de los grandes temores de la humanidad es la muerte. Y me encantó este versículo que es Eclesiastés 7, 2 al 4. Y dice así. Dice, más vale pasar el tiempo en funerales que en festejos. Al fin y al cabo, todos morimos. Así que los que viven deberían tenerlo muy presente. Es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. El que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el que es necio solo piensa en divertirse. A mí me encantó esta parte de la escritura y con respecto a que en este tiempo por las situaciones del coronavirus, pues desafortunadamente mucha gente ha muerto. Pero dentro de esta realidad nos ha llevado a esta conciencia real que no se trata de tener mucho o tener poco o de satisfacer nuestros deseos allá afuera, sino saber que un día todos finalmente estaremos en la presencia de Dios y nuestro mayor deseo es de que estemos dentro de los que estamos en la familia de Cristo. Así que este pensamiento es muy importante y que sepamos que en este proceso del coronavirus hay muchas personas que están entregando su vida a Cristo y que nosotros seamos partícipes de esto. Así que, pues familia, esto es lo que Dios nos habló el día de hoy. Espero que hagan sus apuntes, todavía no les paso lo otro. Que me encantó que subieran cosas que Dios les habló ahí a la página. Suban, apunten. Yo voy a tomar cada una de las cosas que ustedes escriban. Me interesa mucho saber de qué forma ustedes recibieron esto, qué es lo que Dios les habló y que podamos los demás poder leer y ser partícipes también de lo que a Dios habló en la vida de cada uno de nosotros. Sigamos unidos en el transcurso de la semana, aunque sea por mensajes en el grupo o fotografías o llamadas, y sigamos esperando las indicaciones de lo que digan las autoridades. Ahí les va. Red. Primero, recordar. Jesús sufrió físicamente y emocionalmente, pero Él sabía que era para su bien y para nuestro bien, y era la voluntad del Padre.
Y es algo que nosotros tenemos que recordar todos los días. Aún en nuestros sufrimientos, dice la palabra que es para nuestro bien y que es dentro de la voluntad del Padre. Entender que como hijos de Dios, entender que lo que estoy viviendo hoy tiene un propósito. Y en la de que transforme tu vida, busca lo que Dios te está hablando y sé obediente a Él. Y da una evidencia clara de ello. Así que si ¿otra vez? Ok, el 1. A ver, pues no te escucho, Fer. Tiempo. Quítale la... Sí, La D, todavía no porfa. sé. Ya voy a practicar señas. La D la puedes repetir, porfa. Ok. Yo no lo escucho. ¿Qué dice? Ándale. Ok. La D. Ok. Deja que transforme tu vida. Deja que transforme tu vida. Busca lo que Dios te está hablando por medio de la Escritura y sé obediente a Él y da una evidencia clara de ello o de eso. Entonces, recordar, entender y deja que transforme tu vida. Y si hay algo que quieras compartir, pues lo compartes ahí en el grupo y que podamos los demás poder participar de eso. Así que familia, pues muchísimas gracias por haberse conectado. Gracias. Estamos muy contentos ver a Omar y su esposa conectados al tocayo. Qué buena onda y esperamos verlos aquí cada domingo hasta que podamos reunirnos. También a Arisaí, que está ahí conectada. A Yareli y en general a todos. Gracias por hacer el esfuerzo de conectarse. Espero que Dios les haya hablado. Vamos a tomarnos antes de que se me olvide, quiero darle gracias a Dios porque mi esposa cumple años en 2 días. Lo he estado repitiendo todos los días porque le digo, este cumpleaños no se me va a olvidar. O sea, soy de esos, sí, soy de esos esposos que se les olvidan las fechas. Carlos me entiende. Y posiblemente Omar también. Pero esta semana lo he estado recordando todos los días para que el martes no se me olvide que es cumpleaños de Janet. Así que felicidades por adelantado. Gracias. ¿Qué otra cosa les iba a decir? No creo que ya es todo. Vamos a tomarnos una foto. Los que no están ahí visibles, si pueden activar sus camaritas. Jonas, mejor que la puedes quitar, por favor. Sí, Jonas, prófugo. Ok, ya están. Falta mi mamá, falta Yareli. ¡Ey! Jessy. Ahí está. Adriana ya está acá. Ya estamos casi todos. Yareli, no sé si se va a poner, pero ahí va. Ok, Eva. Ahí va. Otra cosa, esto se está grabando, así que luego lo vamos a poder ver todos. Así que saluden. 1, 2 y 3. Listo. Familia, nos vemos. Descansen, pásenla bien. Disfruten. Cualquier cosa ahí, por WhatsApp estamos en contacto. Bendiciones a todos. Hasta luego. A todos. Dios bendiga.